Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de dónde provienen las olas de violencia en México desde los principios de los tiempos hasta la actualidad. ¿Cuál es el origen del mal? Deberíamos preguntarnos. Y bueno, todo parece indicar, según las teologías, las mitologías de los pueblos antiguos en cualquier parte del planeta, el mal antecede a los seres humanos. En todas las mitologías se habla de algún dios o dioses y de cómo los descendientes de los dioses se rebelan y terminan por enfrentarse entre ellos. En el caso de la cosmogonía judeocristiana islamista, el dios, el gran dios creador del universo, tenía bajo su dominio una serie de ángeles y arcángeles y querubines y demás entes celestiales que tenían todo absolutamente, y que sin embargo termina un grupo de ellos oponiéndose al gran Dios Padre y generando una gran ola de violencia que culmina con su derrota y su destierro de ese lugar, los cielos, a lo que conocemos como el infierno. Esta precedencia de la maldad en lo divino, para aquellos que creen, precede entonces al ser humano, y no es cuestión de un dios o de los diferentes dioses, sino de que al haber un conjunto de seres, unos supeditados a otros, es muy posible que surja la violencia de acuerdo a todas las historias de todos los seres humanos de todos los tiempos. No sabemos si en otros planetas pudiera haber vida, pudiera haber civilizaciones donde haya paz y no situaciones de violencia como las que se viven en el planeta Tierra. Pero no solamente hay una violencia prehumana, sino también desde los primeros humanos. Sí hemos de dar crédito, pues lo mismo, a todas las referencias teológicas, no solamente de los pueblos cristianos o postcristianos, o precristianos inclusive, todas las religiones donde los seres humanos se enfrentan entre sí, pues algunas veces influidos, entre comillas, pues por los dioses, pero en realidad son las propias pasiones del ser humano las que los llevan a confrontarse hasta incluso la muerte. Incluso en aquella situación primigenia en donde solo había muy pocos seres humanos, en donde Caín y Abel, ambos eran favorecidos por los dioses, tenían una gran producción, uno dedicado al cultivo de los vegetales y el otro a la caza, y sin embargo terminan confrontados entre sí al grado de que Caín mata a Abel, aún teniendo todo a su favor para convivir en paz ambos. Entonces esta violencia persiste desde entonces y hasta la fecha. Había abundancia, decimos, pero el crimen ya estaba ahí. Entonces no es por pobreza, como alegan algunos teóricos de las ciencias sociales y de las ciencias de la mente. ¿De dónde entonces provienen las olas de violencia en México? Bueno, desde la era precortesiana, desde Alaska y Canadá hasta la Tierra del Fuego en Argentina, todas las culturas prehispánicas fueron también violentas a más no poder, tanto al interior de sus culturas como con otros grupos aborígenes americanos que se confrontaron constantemente a lo largo y ancho del continente. Luego, pues con la llegada de los españoles, las cosas no mejoraron, empeoraron ciertamente. También con la llegada de los ingleses a otras zonas del continente americano, o de los españoles o de los portugueses, pero estamos hablando ahora precisamente de lo que es la cuestión mexicana. Después de los españoles, pues tampoco cambian las cosas, viene la independencia y ya sin ellos la violencia prosigue,
una serie de confrontaciones dentro de la sociedad política mexicana, distintas guerras, distintas intervenciones de otros países que invaden al nuestro, pero también confrontaciones entre liberales y conservadores en esta patria nuestra que estaba en proceso de formación. Y uno pensaría que con la estabilidad de Porfirio Díaz durante 30 años la dictadura habría dado paz, pero no, obviamente trajo más violencia, que culmina con un proceso revolucionario que a su vez llega a su fin y establece lo que se presupondría ya una nueva etapa post-revolucionaria, en donde la violencia se dio de mil maneras y a todo lo largo y ancho del país también, sin que se pudiera frenar más que la confrontación directa entre grupos armados, y más bien se fue pasando a otro tipo de violencia. Más recientemente y en la actualidad sufrimos de la violencia a consecuencia del neoliberalismo, donde se pasa de la violencia individual a la violencia institucional, a la violencia a partir de la estructura social, a partir de la estructura del Estado, que es malversado precisamente por las élites y lo transformas en lugar de ser un ente que trabaje a favor del bien común, se convierte en un aparato represor para evitar cualquier asomo de protesta o disconformidad con el predominio de las élites. Así fue como se fue estableciendo esta situación en el país, y entonces no se trata nada más de una cuestión de violencia para supervivir, sino la posibilidad de que esta se convierta en una pura vivencia ante la impunidad y la corrupción, más allá de los cárteles de las drogas, los cárteles financieros, los cárteles políticos, los cárteles corporativos, los cárteles empresariales, los cárteles religiosos y los cárteles mediáticos, entre una serie infinita de elementos que generan violencia en nuestra sociedad. Y aquí estamos inmersos, y para salir van a hacer falta mucho más abrazos y desafortunadamente tal vez también balazos. Lo más importante sería llegar a tener una educación para la paz mediante la justicia. Y ustedes dirán, esto es una utopía, y puede ser, pero en un mundo como el actual, donde las distopías se han vuelto la regla, hablar de una utopía es lo más progre, aunque no necesariamente sea esto lo mejor. ¿Qué es lo que se opone a la realización de esta utopía? Pues están los intereses de los Estados Unidos de América, los intereses de la derecha en México y de la izquierda en México, los intereses de los delincuentes de cuello blanco, los intereses de los corruptos, por supuesto, los intereses de varias religiones que participan en un esquema de odio y de violencia en varias partes del país, los intereses de los vendedores de armas, que lo único que les interesa es generar más ingresos para sus empresas sin importar el dolor, la muerte que causen en cualquier parte del mundo. Y están también, por supuesto, los intereses de la narcodelincuencia, que ven en la violencia una manera de mantener el control para poder traficar sus productos que están absolutamente fuera de la ley. Podríamos seguir, pero considero innecesario alargar esta lista. Lo mejor es tratar de hacerles ver a tales intereses que a ellos mismos les conviene la reducción de la violencia en nuestro México querido. Bien, pues eso es todo por hoy. Les recuerdo que estamos en Total Sapiens vía Facebook, Twitter y YouTube, así como en nuestro sitio de internet totalsapiens.com. Y si desea divulgar algún caso, envíen la información a totalsapiens@outloud.com.